Muy buenas tardes, es un gusto estar el día de hoy con los estudiantes de la Facultad de Pedagogía de octavo semestre. Saludar también a los estudiantes de sexto semestre que nos acompañan, el grupo de sexto B, que son 24 de los 29 estudiantes que han estado presentes el día de hoy en la sesión. Y bueno, compartir esta charla con el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco es también un honor, desde luego, y que nos acompañe el director de la escuela, el maestro Paul Ceja Mendoza, así como también nuestra compañera, maestra Andrea Cacho, que es la conductora de este evento, el maestro Oscar Delgado, desde luego, y quien nos acompaña en la parte técnica. También muchas gracias. Rápidamente señalar, bueno, cómo la globalización en la educación ha generado cambios estratégicos en materia educativa, porque los organismos internacionales, a partir de que vivimos esta era de globalización, de la información, de la tecnología, de la comunicación, determinan de alguna manera sus directrices, las políticas públicas que implementan los estados para los ciudadanos, y uno de ellos es la educación. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945, bueno, es la organización internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que busca atender el tema de la paz en el mundo a través de los derechos humanos. Y un punto fundamental 15 de los objetivos del desarrollo sostenible para buscar que haya oportunidad para todos los integrantes de la sociedad para que puedan tener una vida con justicia, una vida con desarrollo, sin dar a nadie en el camino. Y son 17 objetivos los que determina la ONU para el desarrollo sostenible, que buscan la justicia, acabar con la pobreza y desde luego combatir el cambio climático. Y precisamente uno de esos objetivos es garantizar una educación de calidad, pero con aprendizajes durante toda la vida para todos, es el objetivo número 4. Y bueno, esto ha transformado la gestión educativa en los países miembros de la ONU, como es el caso de México, buscar alcanzar que esta educación inclusiva, bueno, de calidad y con oportunidades de aprendizaje para todos, se pueda hacer realidad. Hay que recordar que la ONU tiene 3 objetivos o 3 propósitos para los sistemas educativos del mundo: que todos vayan a la escuela, que todos aprendan y que todos se conviertan en ciudadanos. Y precisamente hay acciones muy concretas que ha desarrollado la ONU en este sentido. Por ejemplo, hay un documento que se llama 170 acciones para transformar nuestro mundo y que contiene 10 actividades diarias para cada objetivo. Por ejemplo, en educación de calidad tenemos que hay una serie de sugerencias que podemos poner en práctica todos
Hola. Maestro Guillermo, me parece que comentan en el chat que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan a mí? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Sí. Ok, gracias, chicos. Andrea, no sé qué te parece. Si estás de acuerdo, pudiera continuar con la participación el doctor Juan Carlos Yáñez y Ricardo, que nos pueda apoyar con la parte técnica y con el maestro Guillermo, para De revisar la acuerdo. parte del audio. ¿Te parece? Sí, mientras revisamos la parte técnica, doctor Juan Carlos, ¿nos apoya a intervenir de una vez en lo que arreglamos lo demás? Sí, claro. Gracias. Nada más que del susto me puse más nervioso cuando Paul dijo eso. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan los estudiantes y ustedes, compañeros? Sí. 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 Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a Academia de Gestión, a los colegas de la Academia de Gestión por la deferencia de invitarme a compartir con los estudiantes de octavo semestre algunas ideas en torno a este tema, que es una preocupación de cara al examen general de egreso de la licenciatura. Así que los saludo con mucho gusto a los compañeros de la academia, a Oscar, a Andrea, a Paul, a Memo, por supuesto, también a los estudiantes de octavo y al grupo de sexto que también está presente. Bueno, qué lástima que la presentación de Memo se interrumpa porque estaba planteando un escenario global muy actual. Yo quiero empezar con el pasado, quiero empezar con la historia, pero antes de eso quisiera decir que entiendo esta actividad como una suerte de invitación a los estudiantes a repasar, a revisar, a estudiar algunos de los temas que tienen que ver con organismos internacionales, políticas educativas, educación superior en México. O sea, que de esta sesión, que va a durar 45 minutos, poco más, pues no es suficiente para, de ninguna manera, para como una suerte de preparación para el examen, no se podría entender así. Entonces, yo lo que voy a intentar es ofrecer algunas notas, algunas ideas, algunas pistas para ubicar la importancia de los organismos internacionales, de una visión global de la educación superior, de las políticas educativas en la educación superior en México. Ese es el propósito que me planteo con lo que voy a decir enseguida. Quiero empezar hablando de que esta preocupación por la dimensión global de la educación no es una preocupación nueva, no apareció en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX. En el siglo XVII, Juan Amos Comenio escribe ya, propone la fundación de algo que llama Juan Amos Comenio, siglo XVII, Consejo de las Luces. Consejo de las Luces. No es una pregunta de examen, pero es una pregunta para dimensionar la importancia de Juan Amos Comenio y el valor que tiene esta visión global de la educación que no se puede circunscribir a un país o a una región del planeta. Este Consejo de las Luces que propone Juan Amos Comenio era una especie de organización internacional para la educación, la ciencia y la cultura.
en el siglo XVII. Por eso la UNESCO, cuando se cumplieron 300 años de la aparición de las obras didácticas completas de Juan Amos Comenio, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su revista que se llama Correo, en 1957 define a Juan Amos Comenio como el antecesor universal de la UNESCO. O sea, el padre de esta preocupación porque haya organismos internacionales que se dediquen a pensar, a proponer cómo mejorar la educación de los pueblos. No es que Comenio estuviera pensando solamente en el planeta, Comenio al mismo tiempo estaba preocupado por la educación de los pueblos, de las naciones. Por eso Comenio también en la Didáctica Magna propone que la enseñanza no sea en latín, porque claro, los distintos pueblos, naciones que habitaban Europa en ese momento, no se veían representados o la mayoría no entendía el latín, porque hablaban otras lenguas, las lenguas maternas. Comenio en Didáctica Magna propone que se tiene que enseñar en la escuela en la lengua materna. Entonces, ahí en Comenio se anudan estas dos preocupaciones, una dimensión global de la educación y al mismo tiempo una dimensión nacional de la educación. La preocupación de Comenio es que todos puedan ser educados en las escuelas, que todos, los niños y las niñas, en las mismas escuelas. Una idea que todavía debió pasar mucho tiempo para que la pudiéramos ver concretada. Bueno, esta es una primera banderita que me gustaría colocar. La preocupación por la dimensión internacional no es nueva. Aparece en el siglo XVII con Juan Amos Comenio. La UNESCO, esta organización tan importante, una de las 4 organizaciones importantes que tienen incidencia en la educación, las otras son el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la UNESCO, y podríamos meter otras. Me voy a quedar con esas 3. Bueno, la UNESCO tiene una medalla, entrega una medalla, la medalla Comenius. La medalla Comenius. Y 2 mexicanos, por lo menos 2. Memo es muy memorioso, como su nombre lo dice, tiene la historia de la educación muy bien aprendida. Bueno, por lo menos 2 mexicanos han recibido la medalla Comenius, que es una especie de reconocimiento de ser un educador global. Uno es Pablo Latapí y la otra es Silvia Schmelke. Silvia Schmelke acaba de estar en Barcelona porque se está celebrando se terminó hoy, en Barcelona, en España, la Cumbre Mundial de la Educación Superior de la UNESCO. Y fíjense qué cosa tan extraordinaria. La conferencia inaugural la dictó una mexicana, una mujer mexicana, la maestra Silvia Schmelke. Entonces, este es el valor que tiene la UNESCO. Después, me gustaría decir que este tema del que estamos hablando ahora es un tema que pone también de relieve la importancia de lo que en otros momentos en la Facultad de Pedagogía teníamos en el plan de estudios y ya no lo tenemos, que es la pedagogía comparada, que es justamente el conocimiento de lo que sucede en otros contextos para conocerlo, para contrastarlo con el nuestro, para comprender nuestras debilidades, nuestras fortalezas y para aprender cómo hacerlo mejor. Bueno, en un momento en que el mundo se ha vuelto chiquito y la visión internacional ha crecido, esta visión internacional se vuelve más importante. Puedo poner 2 ejemplos muy a la mano de esto que estoy señalando, que lo que pasa en cualquier rincón del mundo nos afecta hoy a todos, más o menos. La pandemia del COVID-19 es el ejemplo quizá más doloroso, más terrible, más costoso, el ejemplo histórico que todavía nos tiene como países y como personas en muchos sentidos traumatizados. Bueno, esa es una manera de mostrar cómo estamos interconectados.
El otro es el conflicto que hoy está pasando el mundo, porque no es solo el conflicto Rusia y Ucrania, porque ese conflicto Rusia y Ucrania ya escaló a otros países, porque el gas en Europa se volvió muy caro, porque les cuesta muy caro, porque el gas está en Rusia. Y a nosotros también ya nos está pasando. El presidente de México hace unos días decía, bueno, la inflación es la que tenemos porque están en guerra los rusos y los ucranianos. Entonces lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, en la economía, en la política, en la cultura, en la salud. Y lo que pasa en la educación también nos afecta y nos beneficia, y podemos aprender de eso. Al mismo tiempo que necesitamos más pedagogía comparada, lo digo como una especie de tarea que tendrían que emprender los estudiantes de octavo y también de alguna manera los de sexto. Además de la pedagogía comparada, necesitamos mucho más economía de la educación y sociología de la educación. Voy a una tercera idea. La primera era la importancia ecumenio, la visión global de la educación. La segunda es la importancia de la pedagogía comparada, de comprender lo que está pasando en el mundo. Y termino con una tercera idea para que Memo siga con su presentación. Es la importancia que tienen hoy las políticas educativas internacionales. Es muy difícil que un país solito se invente las políticas educativas que va a llevar a cabo en su territorio. Las políticas educativas son cada vez más internacionales. Las define un país, pero hay una suerte de marcos nacionales. Memo estaba presentando los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que es como un gran paraguas de políticas que los países aterrizan a sus condiciones, a sus necesidades, a sus ideales, a sus recursos. Bueno, hoy hay esto está muy presente. Hay una internacionalización de las políticas educativas a nivel internacional y en México. En el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en paz descanse, publicó un libro, se los voy a decir despacito para quienes están tomando nota, se llama La política educativa en México desde una perspectiva regional. Y es un análisis de las políticas de educación en México, colocándolas comparándolas con lo que está sucediendo en otros países de América Latina. Y entonces este libro, que no hicieron mexicanos, termina diciendo, las políticas educativas en México están conectadas con las políticas en otros países. O sea, no son políticas mexicanas, nacionales, son políticas que tienen que ver con acuerdos internacionales, con preocupaciones internacionales. Voy a ir a una pregunta, si me lo permiten, porque creo que es importante. Hemos hablado mucho de política, he hablado de políticas, pero quisiera hablar de políticas, de qué son las políticas educativas. Y entonces ya le dejo a Memo. En la Cámara de Diputados hace algunos años acuñó una definición que me pareció apropiada para esta sesión. Decía la Cámara de Diputados del país, decía, las políticas públicas son producto de procesos de toma de decisiones frente a problemas públicos. Son producto de procesos de toma de decisiones frente a problemas públicos. O sea, es una manera de decir, así identificamos los problemas públicos, así los entendemos y así pretendemos resolverlos. O sea, es una suerte de hipótesis. Las políticas públicas son una hipótesis de cómo se podría resolver el problema de la economía, de la salud, del desempleo, de la educación. Y en consecuencia, las políticas públicas privilegian algunas cosas y en consecuencia dejan de lado otras cosas. Y con esto ya termino. Por ejemplo, el gobierno dice, vamos a darle más becas a los estudiantes de media superior y superior. Están apostando a un camino. Las políticas son caminos, son pautas, son directrices, son orientaciones que van a regir el comportamiento de las entidades públicas, de la Secretaría de Educación o de las universidades. Cuando el gobierno dice, vamos a dar más becas,
y no le vamos a dar dinero a las escuelas de tiempo completo, están tomando una decisión. Deliberaron, decidieron y dijeron, apostamos a esto y dejamos de lado esto. Con eso termino. Las políticas educativas, por lo tanto, son decisiones, son opciones que toman los gobiernos para enfrentar los problemas de la educación. Bueno, aquí le dejo. Muchas gracias, doctor. Muy buena su intervención. Esperemos que se hayan tomado muchas notas porque viene actividad al final. Maestro Guillermo, ¿ya estamos listos para continuar? Claro que sí, maestra Andrea. Muy bien. Adelante. Yo creo que esta lección que nos ha dado el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco debe quedarnos muy claro. Juan Amós Comenio, en su didáctica magna en 1657, bueno, se convierte en el precursor de la UNESCO, que es el organismo internacional principal en materia educativa. Y por otra parte, también nos señala que es necesario enseñar todo a todos, y es uno de los objetivos para los sistemas educativos en el mundo por parte de la ONU, que es el de que todos aprendan y que todos vayan a la escuela, además. ¿Verdad? Estamos hablando del acceso y estamos hablando de la calidad. Y por otra parte, también el capítulo 11, ahorita que señalaba esto, el doctor Juan Carlos recordaba que el capítulo 11 de la didáctica magna señala que hasta el momento las escuelas no han cumplido con el fin para el cual fueron diseñadas, y precisamente, bueno, este objetivo del desarrollo sostenible de educación de calidad, bueno, nos marca esa pauta para lograr los objetivos de la educación, y que precisamente ha generado en el 2019 un cambio en el marco jurídico de la educación mexicana. Tenemos un nuevo artículo, un artículo tercero constitucional, una reforma a partir del 15 de mayo del 2010, pública, laica, gratuita, obligatoria, sino también es universal e inclusiva. O sea, estamos hablando de que es obligatoria desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y por otra parte, va a atender las necesidades, las capacidades y las condiciones de cada educando. Y bueno, hay una nueva ley general de educación también, que no teníamos nueva ley desde el año 1993, donde, bueno, se reglamenta el artículo tercero constitucional. Tenemos una ley del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros que sustituye la ley del servicio profesional docente, y que marca un nuevo proceso de evaluación contextualizado, donde ya no solamente es el examen la condición exclusiva para acceder al sistema educativo. Esa ley es importante que la tengan presente, la ley del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, porque es la que regula el ingreso y la promoción de los docentes que pertenecen al sistema de la Secretaría de Educación Pública. Marca los procesos evaluativos y sustituye a la ley del servicio profesional docente del anterior sexenio, de la reforma educativa. Ahora la nueva política educativa es la nueva escuela mexicana. Tenemos también una ley que sustituye a la ley del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la ley de la mejora continua de la educación, que está ahí también promulgada, aunque no ha ejercido el desarrollo que había tenido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tenemos también una ley de educación superior que fue promulgada, una ley general de educación superior que fue promulgada en abril del año pasado.
Entonces, bueno, tenemos todo un nuevo marco normativo que responde también a los objetivos del desarrollo sostenible, y es importante que tengamos presente la reforma del artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Mejora Continua de la Educación y la Ley de Educación, la Ley General de Educación Superior, porque son las que marcan los nuevos procesos de gestión y que van acordes a las directrices que se establecen por parte de la ONU, de la UNESCO, y que marcan las políticas públicas en materia educativa que nuestro régimen democrático está buscando para que todos tengamos ese mínimo de bienestar al que debemos de tener acceso con un máximo de libertad. Ese sería mi señalamiento. Muchas gracias. Para dar continuidad un poquito con lo que ya habíamos estado ahorita comentando, lo que nos comentaban el doctor y el maestro Memo, me voy a permitir leer unas de las preguntas, algunas preguntas de las que nos hicieron llegar algunos estudiantes. Primero que nada, retomando la participación del doctor Juan Carlos, decíamos que la política educativa es una pauta, es una toma de decisiones o surgen a raíz de esta toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿cuál sería la participación del profesional de la pedagogía? ¿Qué podríamos hacer desde la pedagogía para implementar o para crear nuevas políticas educativas en nuestro contexto? No sé si alguno de los dos nos quisiera apoyar. Doctor Juan Carlos, el maestro Memo. Yo puedo hacer un comentario, no responder directamente a la pregunta, porque quisiera recuperar algunas otras de las preguntas, Andrea. De acuerdo. Con esta misma idea de cómo plantear algunas, yo esperaría pretextos que se conviertan en incitaciones a revisar estos temas. A ver, quisiera primero decir, ya lo dije, voy a repetir, hay 3 grandes organismos que tienen una incidencia relevante en la educación, particularmente en la educación superior. La UNESCO, ya lo dijimos, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El primero, como su nombre lo dice, está más orientado por fines culturales, por fines humanísticos, una preocupación por la paz, por la cultura, por las personas. En cambio, el Banco Mundial es un banco. Sin embargo, es un banco que se preocupa por la educación y que intenta incidir en los sistemas educativos de los países. Y el tercer organismo es una organización multilateral superpoderosa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tenemos 3 organismos, uno más orientado por la cultura y los otros más orientados hacia el espectro económico. Para la OCDE, por ejemplo, los países no son países, le llaman economías, o sea, son economías. Y sin embargo son importantes. Solo pongo un ejemplo de su importancia. Ellos elaboran el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, la famosa prueba PISA, que se aplica cada 3 años y que de alguna manera es un indicador para ver cómo están evolucionando los países. El Banco Mundial presta dinero a los países para que inviertan en lo que el Banco Mundial cree que se tiene que invertir, que es en aquella educación que sirva ¿para qué? Para el desarrollo económico de los países. Entonces, estos dos prestan dinero, prestan asesoría. La UNESCO no presta dinero, por lo tanto, es un organismo que puede ser muy respetable, pero al que si hay que optar entre el Banco Mundial y la UNESCO, pues se opta más por el que te presta dinero, o por el que tiene más poder. Tampoco es que regalan dinero, tampoco es que prestan demasiado dinero. Decía hace un momento que en estos 3 días, se llevó a cabo la Cumbre Mundial de la Educación Superior, una gran convocatoria internacional a pensar la educación superior que necesitamos. Yo veo las noticias todas las mañanas mientras preparo a mis hijos para ir a la escuela.
No vi una nota en 3 canales, no vi una nota sobre lo que estaba pasando en Barcelona, a pesar de que ya dije, la conferencista inaugural era mexicana. Pero cuando se reúnen las economías, los países para tratar temas económicos, todos los canales y todos los periódicos mandan un reportero. O sea que la educación tampoco es tan importante para las políticas públicas. Es importante en el discurso, pero a la hora de los presupuestos no es tan importante. Esa es una primera idea que quisiera apuntar. Hay una pregunta muy concreta que hacen, ¿cuáles son las etapas en el diseño de una política educativa? ¿No? Podría haber distintos esquemas, pero se podrían resumir en 4 etapas. Diseño, elaboración, implementación y evaluación. Podríamos decir, ahí podrían incidir los pedagogos, los profesionales de la educación, sí, en todas estas etapas. Lo cierto es que el diseño de políticas educativas a nivel de un país o a nivel de un estado está más en manos de los políticos, más que en manos de los académicos. Esta es una realidad. Andrea planteaba una pregunta muy interesante, pero hay un divorcio entre la academia y la política, entre la pedagogía y quienes toman decisiones. La tarea es muy complicada, no hay tiempo para profundizar en esto. Voy a una última intervención también, porque también preguntan cuáles son los retos y los desafíos de la educación superior para promover la igualdad de oportunidades. Es otra pregunta que nos pasaba Andrea. Podríamos decir que hay muchos desafíos. Yo voy a resumirlos en 4 que están muy ligados. Primero, el derecho a la educación. El derecho a la educación. Es decir, que todas las personas, por el hecho de nacer en un país, puedan ir a la escuela, estudiar, aprender muy bien y terminar. Ese es un primer desafío. El segundo es la equidad, que todos, independientemente de la condición de cualquier tipo, puedan asistir a esta escuela en estas condiciones. El tercero es que asistan a escuelas de buena calidad. Y el cuarto es el financiamiento. Bueno, en ninguno de estos 4 que yo elijo para plantear aquí, en ninguno de estos 4 nosotros podríamos decir que somos campeones del mundo. En ninguno podríamos decir que somos campeones en América Latina, pero para nada. Pongo algunos ejemplos muy rápido. Derecho a la educación. En México está publicado, esto lo pueden consultar los estudiantes, en un documento que se llama, un documento electrónico, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional. Hay un seguimiento desde que entran los chicos a la primaria hasta que termina la licenciatura. Hay varias corridas de este tipo, trayectorias. Bueno, de cada 100 que entran a la primaria, terminan la licenciatura 24 o 26, dependiendo la generación. O sea, para 74, 76, la educación prácticamente nos sirvió en términos de empleabilidad. Prácticamente nos sirvió. Lo trágico es que entre el primer año de primaria y el sexto de primaria se queden entre 6 y 8. No estoy diciendo una mentira. Entre 6 y 8 niños no terminan la escuela primaria en México. O sea, el derecho a la educación en este país todavía es una promesa que no se ha cumplido. La secundaria tampoco. La media superior es el gran cuello de botella. Solo en la media superior, de cada 100 se quedan 24 o 26. Solo en la media superior. La equidad, ya lo sabemos, la educación no es la misma en las ciudades que en las zonas rurales. Y no es la misma las matutinas que las vespertinas. Y no es la misma la escuela de organización completa que la escuela de organización unitaria multigrado. Y ahí podríamos seguirle. El tema del financiamiento. Hace algunos meses leía que el presupuesto para este año para educación superior era en términos proporcionales el mismo que 20 años atrás. Que 20 años atrás. O sea, que en derecho a la educación, equidad, calidad y financiamiento no estamos haciendo. Los gobiernos no están haciendo bien la tarea. Este gobierno, cuando llegó, tenía un gran discurso reivindicativo de la educación. Ni los proyectos son tan claros y la pandemia llegó y destrozó muchas de esas ideas.
Bueno, aquí termino, Andrea. No contesté la pregunta, pero puse otros elementos ahí. ¿Qué podríamos hacer los pedagogos? Yo creo que podemos hacer mucho. Hay distintos niveles de la política educativa, a nivel nacional, a nivel de los estados, a nivel de la Universidad de Colima, a nivel de las escuelas. Dije que ya iba a terminar, pero déjenme decir algo. Memo Rangel, licenciado en Pedagogía, fue secretario de Educación en Colima. La actual directora del ICENCO es egresada de la maestría en Pedagogía de la facultad. El director de la UPN es egresado de la facultad. El director de Desarrollo Educativo, César Calderón, es egresado de la maestría de la Facultad de Pedagogía. Y se me está escapando algún otro. O sea, que muchos pedagogos sí están teniendo esta posibilidad de incidir en el diseño de las políticas. O sea, de las propuestas para actuar, para intervenir, para mejorar la educación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No se apure la pregunta, definitivamente sí nos dio mucha más información, entonces adelante. Maestro Guillermo, retomando un poquito ahorita que nos decía también el doctor, en su experiencia desde la Secretaría de Educación, ya como tuvo este acercamiento al lugar donde se toman decisiones en favor de la educación del Estado, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Cómo fue? Bueno, es una pregunta muy interesante porque precisamente la política pública en materia educativa es muy compleja. En primer lugar, porque cuando llega uno a dirigir una Secretaría de Educación, encuentra que el 98% del presupuesto es para pagar servicios personales, para nómina, y solamente el 2% está destinado para poder hacer algo en materia educativa, para poder implementar algún programa. Hay programas nacionales que ya vienen establecidos, pero que es necesario gestionarlos en el centro. Por ejemplo, cuando yo llegué como secretario de Educación, había 72 escuelas de tiempo completo en ese tiempo. Y en los 2 años que estuve, en el 2013, se incrementaron 120 escuelas de tiempo completo y en el 2014 otras 120 escuelas de tiempo completo. Y logramos algo inédito en México en el programa de que se pudieran, las escuelas de tiempo completo pudieran ser en la tarde también, porque estaban diseñadas exclusivamente para la mañana. Entonces, logramos que entraran a las 7 de la mañana y salieran a las 2:15 de la tarde las escuelas primarias. Y en la tarde entraban a las 2:15 de la tarde y tenían un horario. No, perdón, entraban en la mañana a las 7, 15 de la mañana y salían a la de la tarde, y teníamos jornada ampliada en la mañana y jornada ampliada en la tarde. Y eso benefició mucho pues a los estudiantes con menos recursos. Y buscamos implementar también un programa que atendiera las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en términos académicos, de mejorar los resultados en este tiempo de lo que era la prueba enlace del examen nacional de logro académico, que después fue sustituido por Planea. Y logramos mejorar en esos 2 años también con Creo que otra vez estamos presentando fallas. Sí, ¿verdad? Ok. Así es. Sí, dejó de escucharse. Sí, ¿verdad? Ok. Apenas que estaba empezando lo bueno, muchachos. Bueno, voy a ir más o menos voy a dar la oportunidad de que hagan algunas otras preguntas si es que existieran,
lo hacemos a través del chat en lo que se recupera un poquito la conexión del maestro Memo para que pueda cerrar su intervención. Estudiantes, adelante, pueden utilizar el chat o levantar la mano. Maestro Oscar, ¿me apoya con el chat? Sí, con mucho gusto. Esta pregunta va dirigida para el doctor Juan Carlos Yáñez y nos pregunta Blanca Alejandra Gutiérrez, que el doctor Juan Carlos señaló que había quitado la asignatura de pedagogía comparada, que si sabe usted las razones por las cuales ya no se sigue impartiendo esta asignatura. Gracias, Blanca. No, a ciencia cierta no lo sé. No sé por qué la quitaron. Pero lo que yo alcanzo a percibir, lo que yo alcancé a percibir es que desaparecieron de ese plan de estudio áreas que son muy importantes, que tienen que ver con la formación más conceptual, más teórica, y porque había una preocupación porque los estudiantes aprendieran a hacer cosas, desarrollaran habilidades o en el lenguaje de moda, competencias. Entonces, pareciera que las materias de ese tipo, teoría pedagógica, pedagogía comparada, economía de la educación, epistemología, son rollo. Pero no, son fundamentales porque permiten una comprensión más amplia, una comprensión mayor. Me voy a centrar en esa materia. Pedagogía comparada para mí es fundamental. Porque en México, lamentablemente, las políticas educativas con mucha frecuencia a nivel del país, de México, a nivel de los estados, a nivel de las instituciones, muchas veces la política, o sea, los proyectos de acción, las pautas de acción, se hacen en la rodilla, con ocurrencias. Son políticas basadas en ocurrencias y no basadas en evidencias, no basadas en el estudio de sistemas educativos, en el estudio riguroso del campo que se quiere entender. La pedagogía comparada es eso, es una mirada que no está atendiendo solo a un ángulo de los sistemas, sino que está intentando rastrear lo que sucede en todo el mundo, algo que hoy hacemos siempre. Así que eso es lo que te podría decir, Blanca, es lo que podría decirles. Creo que es una ausencia importante. No diría que hay que meter otra materia, a lo mejor hay que meter una materia que se llame pedagogía comparada. Lo que sí digo es que nos hace falta una mirada así, una mirada global, una mirada que nos permita ubicar lo que estamos haciendo en el contexto global, en el contexto mundial. La pandemia fue una buena oportunidad para ver eso, porque pudimos comparar lo que estábamos haciendo en México o en Colima y lo que estaban haciendo en otros países. Pudimos comparar y encontrar cosas feas, pero también pudimos comparar y encontrar cosas muy agradables. En lo primero, en otros países, por ejemplo, los gobiernos gestionaron que las compañías telefónicas no cobraran a las familias mientras se conectaban a los sitios oficiales de los ministerios de educación. Eso está muy bien. Pero también vimos cosas muy positivas. O sea, eso es positivo. Vimos otras muy positivas. Por ejemplo, el gran esfuerzo de imaginación, la epidemia de imaginación y de compromiso que demostraron muchos profesores. Bueno, eso es posible porque estamos mirando lo que sucede en otro lado. Eso necesitamos hoy en educación, entender lo que está pasando en otras partes del mundo para compararnos y para tratar de hacer mejor lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta nos hace Alondra García.
respecto de las políticas educativas, si nos pudiera compartir alguna que tenga en mente de corte internacional y que pudiera estar impactando en ese momento en nuestro contexto. Tenemos otra pregunta además de la estudiante Claudia López respecto si cuáles son algunas formas en las que pueden aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en la educación superior. Bueno, yo creo que Memo podría hablar de la pregunta, contestar a Claudia primero y después yo hago algún comentario, Memo también, por supuesto, a Alondra sobre esta pregunta de las políticas educativas a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Disculpen, pero es el internet. Yo creo que es una de las fallas que tenemos en cuestión de lo que corresponde a las políticas educativas, porque finalmente entra en el tema del financiamiento. El financiamiento de la educación en México, bueno, no es el que se requiere o se necesita para atender las necesidades de la educación y también de los profesionales de la educación. Hace un momento me comentaba que hiciera alusión, me comentaba la maestra Andrea algunas de las experiencias en la Secretaría de Educación. Y bueno, hay que decirlo, la política pública educativa en México, la mayor parte depende del centro. O sea, los recursos, los programas son manejados desde el centro y eso es una limitante. Por ejemplo, nosotros logramos que en 2 años las escuelas pasaran de 72 a 365, a más de 400 escuelas de tiempo completo, que ahora ya desapareció ese programa, pero que en su momento implicaba que los niños estuvieran más tiempo en el lugar más seguro que pueden estar después de la casa, de la familia, que es la escuela, y por otra parte, los profesores aprendieran más porque realizaban actividades adicionales al currículum en materia educativa, y por otra parte, los profesores ganaran más, que también eso representaba un beneficio al personal docente. Y también logramos entrar al programa que implementó el gobierno de la República, Mi Compu MX, que buscaba que sustituir al libro de texto gratuito por la computadora de alguna manera. Y Colima durante 2 años se vio beneficiado por este programa, que después también por el problema del financiamiento se acabó. Yo creo que ese es un tema fundamental. Recordaba ahorita que comentaba el maestro Juan Carlos sobre cuáles deberían de ser las políticas públicas que se implementaran en materia educativa. Y yo creo que ahora con la cuestión de la universalidad de la educación, el acceso a la educación inicial, que es un sueño en México porque no existe infraestructura ni personal para ello, pues sería un tema muy importante que pudiera mejorar nuestro sistema educativo, la educación inicial. Desde luego, el otro es el financiamiento. La Ley General de Educación desde el 2002 señala que debe destinarse el 8% del Producto Interno Bruto en materia educativa, y de este 8% el 1% para la investigación científica y tecnológica, y no llegamos ni al 50%. El otro día veía que México, en el informe del panorama de la educación por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, se señalaba que solamente invierte el 1.8% del PIB en educación superior, que es muy poco. Y otro de los temas, bueno, es el que se refiere a la profesionalización docente. O sea, los docentes requerimos actualizarnos, capacitarnos permanentemente, superarnos profesionalmente. Creo que el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, venía haciendo un excelente esfuerzo, estaba consolidando una política pública. Y qué mejor muestra que aquí el doctor Juan Carlos Yáñez es el único director que tuvo el INE en el estado de Colima, y estaba consolidando esa política en materia educativa, y pues desaparece y es sustituido por una nueva junta de gobierno, una nueva forma de hacer las cosas, y todavía no está operando. O sea, desaparece, pero todavía no está funcionando quien lo va a sustituir. O sea, ese es otro de los temas, el que se refiere a la profesionalización de los docentes.
que también tendríamos que entrar a la parte de la formación inicial. Es un tema también relevante. Entonces, bueno, tendríamos educación inicial, tendríamos profesionalización docente, tendríamos el tema del financiamiento y tenemos lo más importante, las políticas seccionales. Cada 6 años surge una nueva política que es increíble que eso ocurra. O sea, si nosotros nos vamos desde los sexenios que inician con Lázaro Cárdenas, pues cada sexenio ha tenido su política, su eslogan, ¿no? Cada presidencia, cada gobierno ha llegado y ha cambiado totalmente la política pública en materia educativa. Eso también es digno de revisar, y creo que son de los problemas que nos están generando condiciones adversas al desarrollo profesional o al desarrollo de nuestro sistema educativo. Hay preguntas, retomo las preguntas muy rápido. Sí, adelante. doctor, ¿Sí? cerramos con la pregunta creo que es la de Alondra, si no me equivoco. Oye, no quiero ser indisciplinado, pero puedo contestar rapidísimo, porque hay 3 y me parece que podría ser una respuesta muy rápida, ¿no? Sí, Sí, adelante. maestra. Y además es nuestra presidenta, la maestra Andrea. Dice Alondra, y la saludo con mucho gusto, dice, las políticas educativas pueden crearse a nivel internacional. En caso de ser afirmativo, ¿existe alguna? Sí. A ver, los organismos internacionales emiten lo que llaman recomendaciones. O sea, ellos proponen a los países, a las economías, proponen algunas políticas, algunos proyectos, algunas líneas de acción. El Banco Mundial, por ejemplo, ha propuesto ejes que luego se convirtieron en políticas en toda América Latina. Por ejemplo, la preocupación por la calidad ligada a la evaluación. O sea, ellos decían, queremos mejorar la calidad, tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar todo lo que haya que mejorar. Y entonces se crearon en todos los países de América Latina organismos evaluadores. Ese es un ejemplo. O decían en Banco Mundial, entre la educación básica y la educación superior hay que poner el dinero en la educación básica. Porque la educación superior es un bien más individual. O sea, el que quiere estudiar, que pague, decía el Banco Mundial. La UNESCO no diría eso. Bueno, aquí pongo 2 ejemplos. No son políticas internacionales, sino son recomendaciones. Y luego cada país toma lo que considera, y ese es un proceso muy complicado de explicar en muy poquito tiempo. Pregunta Claudia López, algunas de las formas en las que se pueden aplicar los objetivos del desarrollo sostenible en educación superior. Yo diría que las facultades de pedagogía podrían ser un espacio donde se concretara una parte del objetivo 4, que es la formación de profesionales de la educación con una perspectiva global de respeto a la naturaleza, con una pedagogía para la vida, con una pedagogía que apueste en todos los sentidos a la formación de personas más respetuosas, con una capacidad de discernimiento mayor de lo que significa hoy la naturaleza, el mundo que estamos viviendo. Ese sería un ejemplo en educación superior, Claudia. Y pondría otro ejemplo. El objetivo 4 dice, todos los niños tienen que ir a la escuela, a una buena escuela. Bueno, ya lo dije, en México todavía no es una realidad. ¿Cuál sería la forma en la que esto se puede aplicar? Pues que logremos de una vez en este país, cuando estamos en el siglo XXI, que todos los niños vayan a la escuela primaria todos los días, que tengan un alimento caliente en el estómago, que estudien con buenos maestros en buenas escuelas y que terminen a los 6 años la escuela primaria. Y la última pregunta es muy provocadora, Diana Lorena Santos Maldonado. Dice, ¿la masificación de la educación es buena o mala? Es una pregunta excelente. Depende quién lo conteste. El Banco Mundial explica que cuando se masificó la educación superior en América Latina, se cayó la calidad. O sea, éramos malos, no éramos muy buenos en la calidad. Pero además se masificó, o sea, llegaron más personas a la universidad. Esto se fue todavía más al carajo. Lo que plantea el Banco Mundial es una educación superior más selectiva. La UNESCO tendría otra
postura. Desde mi punto de vista, la masificación no es que si es buena o mala, es un derecho. O sea, no la masificación, sino que todo el mundo pueda ir a la educación superior, es un derecho. Luego la gente dirá, pues yo no quiero ir a la educación superior, no quiero ir a la universidad. Pues está en su derecho, o no quiero ir al TEC, o no quiero ir a la normal, está en su derecho. Pero todos deberían tener la posibilidad de ir a educación superior. Entonces es una muy buena pregunta. La respuesta es esta, depende quién conteste. Yo me acuerdo un funcionario de alto nivel en la universidad, no voy a decir su nombre porque aquí varios lo conocen, pero decía, pero Juan Carlos, ¿por qué tienen que venir todos a la universidad? No tienen que venir todos a la universidad. Cuando discutíamos ese tema del ingreso, yo le decía, claro, iba a decir su nombre, no lo dije. Le decía, claro, porque su hija ya estudió Derecho y su hijo estudió Ingeniería. Usted tiene el problema resuelto, pero la gente que no tiene esa posibilidad, ¿por qué no puede aspirar a ir a la educación superior? ¿No? ¿Por qué no puede aspirar? Es verdad que un título no te garantiza un empleo, ya no te garantiza un empleo. Pero una persona que vende tacos, una ocupación bastante noble y bastante sabrosa, esa persona, si solo vende tacos y no tiene un título, ahí se va a quedar. Pero si la persona que vende tacos o maneja un taxi o trabaja en un Walmart tiene un título, puede aspirar a otra cosa. Y el derecho a aspirar, ese no se lo podemos negar a nadie. Eso es lo que está justamente consagrado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en la propia Constitución en México. Bueno, muchas gracias. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? No, por el momento no se aprecian más preguntas, maestra. Muy bien. La verdad, después de esta última pregunta, yo coincido totalmente. Entonces, creo que es un muy buen cierre para nuestra charla del día de hoy. Creo que pudimos revisar abordar varias temáticas en 45 minutos, casi 50, en realidad tiempo muy corto, coincido con todos ustedes. Este tema nos da para mucho más. Lo que más rescato yo y que me incluyo, que tal vez no vimos en su momento cuando me tocó estar de aquel lado, cuando me tocó ser estudiante, es que definitivamente las políticas públicas son decisiones y para poder hacerlas necesitamos involucrarnos, ¿verdad? Involucrarnos en el proceso, no nada más desde lo que nos hace sentir cómodos, sino desde ver la realidad de las situaciones, lo que se necesita y empezar a tomar acciones. Sin tomar acciones jamás vamos a poder diseñar una buena política educativa. Entonces, les agradezco muchísimo su participación. Voy a ceder el uso de la voz al maestro Paul, que nos va a apoyar a leer las constancias. Muy bien, y en lo que se inicie la proyección de las constancias, que ya está por ahí en la pantalla, aprovecho para agradecer la participación del doctor Juan Carlos, el maestro Guillermo Rangel, porque creo que como ya lo mencionaba también Andrea, se ha cumplido el objetivo de esta sesión, el objetivo también que seguimos con esta serie de actividades en torno a la aplicación del EGEL como una estrategia de reforzamiento. Y pues nos han planteado muchos elementos para la reflexión. Y recuerden, estudiantes que están ahora con nosotros conectadas y conectados, pues esto es para que ustedes también, a partir de lo que han escuchado y lo que estarán revisando en cada uno de estos momentos de encuentro en el marco de este programa, pues a partir de ahí es ir a profundizar algunos planteamientos y también en función de esa estrategia de estudio que ustedes tienen de manera personal, pues ir profundizando y retomando algunos de las provocaciones y de las reflexiones que hay también en la mesa a partir de cada una de las charlas. Entonces voy a proceder a hacer la lectura de la constancia. Vamos a leer una de ellas como ejemplo de la que les estará llegando a quienes hoy fueron nuestros participantes, y dice: la constancia: Universidad de Colima, Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia al maestro José Guillermo Rangel Lozano, lo mismo será para el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, por su destacada participación en la charla Organismos Internacionales y Políticas Públicas Educativas
su impacto en la gestión en instituciones educativas en México, realizada como parte de las actividades del programa de reforzamiento de contenidos disciplinares del EGEL Plus Edu, dirigida a las y los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Pedagogía, 20 de mayo del 2022, con una duración de 1 hora y media. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, México, mayo de 2022. Firma el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director de la Dirección General de Educación Continua. Muchas gracias, maestro Paul. Muchas gracias a todas. Aplausos. La verdad fue una muy buena actividad. Muchísimas gracias por estar aquí. Más adelante les estará llegando a todos los demás su respectiva actividad. Si llegaran a tener alguna duda, va a estar disponible el video de la sesión. Entonces, esperamos de verdad que les haya gustado, que haya sido muy fructífera esta actividad. Entonces, pudiéramos cerrar por el día de hoy. De mi parte sería todo.